Nos habíamos quedado en este de acá, ¿no? Herpes virus. Fíjense la característica de este virus. En este caso, su genoma viral es ADN, ¿no? El ADN, considerado como su core, su núcleo, algunos le dicen, ¿no? Ahí. Aquí está su cápside. Perdón, voy a ponerle láser. Este es su cápside, esto, y esta es su envoltura, la envoltura. Este virus pertenece pues a la familia Herpetomiridae, característico de los herpes virus. ¿Cómo se caracterizan? Fíjense, constituida pues por un grupo de virus de estructura similar, ¿no? Son casi similares entre ellos, ¿no? Capaces de inducir infecciones latentes. Más adelante les voy a explicar esto de latentes. Son con ADN de doble cadena y relativa inestabilidad a temperatura ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pues su envoltura, y si está a temperatura ambiental hacia afuera de nuestro cuerpo, entonces es muy inestable y rápidamente se puede inactivar. Bien. Cuando hablamos del herpes, hay dos tipos de herpes, pues. El tipo 1, que es un patógeno oral, es decir, que frecuentemente nosotros lo tenemos a nivel de la mucosa oral, y el tipo 2 es patógeno genital. Esto se transmite pues por contacto sexual sin protección. Fíjense, cuando entra en contacto con una persona infectada porque de tipo patógeno oral, es muy fácil de contagiarse uno, sea por beso, por la saliva, etcétera. Fácilmente uno se contagia. En tal sentido, este virus, jóvenes, como nuestro sistema inmune está así muy bien definido, entonces un tanto que no va a prosperar, se va, digamos, poner en estado de latencia. Pero en ese estado de latencia, este va a estar pues replicándose a nivel de las terminaciones nerviosas, ¿no? Del epitelio de la mucosa bucal u oral. Entonces está replicando. Bien, ahora, cuando se replica, el genoma de este virus pues ingresa al núcleo de la neurona. Fíjense, como es ADN, su replicación obligatoriamente tiene que ser a nivel del núcleo de la célula hospedera. Y aquí se va a quedar en un estado de latencia. Y ese genoma va a estar ahí, en el interior del núcleo de la célula nerviosa. Y como tal, jóvenes, fíjense, cualquier condición que altere la homeostasis del hospedero de la persona, va a ser pues de que este virus se active. Como va a estar en un estado de latencia, entonces, un ejemplo puede ser cambio de clima. En las mujeres de repente su menstruación, ¿no? O en cualquier persona un estado de preocupación, que están, por decir, en este estado ya que ya se acercan los exámenes, que estoy mal en esto, uno está estresado, preocupado. O cualquier cosa que altere nuestro organismo, ¿no? No necesariamente va a alterar significativamente, les estoy diciendo esas condiciones, ¿no? Cuando estamos así, se va a activar este virus, se activa. Y como tal, jóvenes, se evidencia pues con lesiones vesiculosas, es decir, esas vesículas a nivel de la mucosa oral. Puede estar aquí en los carrillos, aquí entre los labios, etcétera, o en algunos en la lengua, le aparece. Y esas vesículas rápidamente pues se rompen, como son enantemas, esos no son exantemas, son enantemas, rápidamente se rompen y ese líquido sale, pero queda pues una llaga color blanquecina característico, tipo crateriforme. ¿No? ¿Qué hora es? Luana. Sí, profesor. Luana, Sí, estás profesor. durmiendo, creo. No, no. Tu compañero Siobhan está pidiendo ingresar, pero es ya las 4:05 ya.
Ustedes tienen una tolerancia de 10 minutos para ingresar. Ya pasó prácticamente a 20 minutos. Depende de ustedes si lo dejo entrar o no, porque es la última clase. Yo creo que sí, por última vez. Pues, por última vez. El resto, Por Navidad, profesor, déjelo. por Navidad. Recién estamos en noviembre, Navidad ya está. Ya tengo el espíritu navideño. Adelantado, profe, adelantado. No, fue la última clase. Ya, por ustedes lo voy a admitir. Ya. Entonces, jóvenes, yo les decía eso, unas llaguitas de color blanquecino, pero son dolorosas, pues son dolorosas, fastidia. Otras veces se coloca aquí entre la unión de los labios con las encías, ahí se coloca que es así el dolorcito, hasta no deja ni comer en algunas ocasiones, dependiendo de la sensibilidad de la persona, ¿no? Y muchos confunden pues a esta aparición de este herpes simple con escorbuto. ¿Ustedes saben cómo es el escorbuto? Son como aftas que superficiales dentro de la mucosa. Ya, aftas blanquecinas, ¿no? Ya, por eso confunden con escorbuto, dice, ¿no? Otro que me diga cómo es el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que le daba a los marineros antiguamente, ¿no? Claro, ya eso ya te acuerdas todavía de la historia de la virología, ¿no? Pero, ¿qué es, pues? ¿Qué es el escorbuto? A ver, alguien está Por la deficiencia chateando acá. de vitamina C. Ah, Se manifiesta por las lesiones, así que tipo unas heridas en la piel. ya, Siobhan, ya te entendí. Ya. Otro. O sea que el escorbuto es lesiones, ¿no? Como dice ahí, como aftas, como heridas, etcétera. Claro, profesor. ¿Alguien más quiere opinar? Mientras que el escorbuto, como dice mi compañero, es causado por una deficiencia de vitamina, el herpes es causado por un virus. Ah, claro, pues obvio es eso, ¿no? No, Claro. Por la lesión dicen, ¿no? Pero ¿saben qué, jóvenes? Si ustedes leen qué cosa es el escorbuto, muy bien, es una deficiencia de la vitamina C en el organismo, ¿no? Y por lo tanto, se va a evidenciar, pero no con presencia de que ustedes dicen de heridas, de llagas o aftas, etcétera. Simplemente el escorbuto, jóvenes, va a debilitar los conductos sanguíneos. Debilita nomás, porque la presencia de vitamina C hace pues que esos conductos sanguíneos sean fuertes, permeables, y fragiliza esos conductos sanguíneos, razón por las cuales cuando uno se cepilla, rápidamente comienza a sangrar, rápidamente. Eso es el escorbuto. El escorbuto no se presenta con llagas, con todo eso. Es ante el simple cepillado, ya está viendo sangrado ya a nivel de la boca. Eso es el escorbuto. En cambio, el herpes muy bien lo estamos viendo, tiene su agente etiológico y por lo tanto, pues se presenta así. Ojo, esto cuando se activa. En otras ocasiones se presenta a nivel del labio. Comienza a endurecerse el labio, principalmente aquí junto a la comisura. Ahí se endurece el labio y comienza con un prurito que da ganas de rascarse, ¿no? Allá en la sierra a eso le dicen, pues, calor interior, dice, ¿no? Tengo calor interior, por eso me ha salido esto, dice. No sé si a alguno le habrá pasado así ese tipo de herpes que le ha salido, pero mayormente sale como las plaquitas. Bien, pero esas plaquitas, pues, duran 4 o 5 días. Después desaparecen espontáneamente, ¿no? Se cura y normal la mucosa, como si nada hubiese pasado. Es decir, que el virus ha cumplido con su ciclo de activación y otra vez ha entrado en un estado de latencia. El virus lo vamos a tener, pero en estado de latencia. Por eso cuando hemos visto tipos de infección viral, hay enfermedades latentes, dice, ¿no? Hace un pico, un tiempo, eso sí, no se sabe el tiempo. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, etcétera. Todo va a depender del cambio orgánico que nosotros tengamos, pero los que estamos infectados, ¿no? Eso.
y se reactiva nuevamente y así. Y su transmisión, pues como lo estoy diciendo, es fácil, fácil es. Simplemente por besitos, cachetitos que besiten la mejilla, etcétera, etcétera, rápidamente nos infectamos. Fíjense, aquí están todo lo que puede activar al virus, ¿no? El sol, la luz ultravioleta, lesiones, intervenciones hormonales, corticoides, hay mujeres que van a entrar a su periodo menstrual, condiciones emocionales, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Son alteraciones que no son pues así muy drásticas, son simplemente cosas que aparentemente son inocuas, ¿no? Pero que nos alteran pues un tanto y ese hace que ese virus se active. Y como tal, jóvenes, fíjense, este virus oral, herpes labial, alrededor, fíjense, de un 80% de los adultos son positivos para este tipo de virus. Y quién sabe que hasta hoy en día seamos el 100% ya de estos, de personas que estemos positivos a este virus. Porque como les digo, es muy fácil su contagio. Bien, para el aciclovir que se cuenta no es para tratar al virus, sino es para tratar la sintomatología, porque hay algunas personas, como les digo, son muy sensibles y la presencia de esas lesiones pues ulcerosas hace que les duela fuerte, ¿no? Otras personas incluso cuando tienen aquí a nivel de las encías esos herpes, los dientes se les destiemblan, ¿no? Es decir, sienten que como si les estuviese moviendo sus dientes, ¿no? Es una sensación así fastidiosa, ansiosa. Entonces aquí lo que hacen es tomar pues o en pastillas o en cremas, ¿no? Pero en cremas generalmente el aciclovir es para el labio, ¿no? Pero en pastillas es para mitigar la sintomatología, es decir, alivia un tanto eso, ¿no? Y aquí tenemos, pues fíjense, ¿no? Fíjense, aquí está, así son lesiones blanquecinas acá que se presenta. Aquí en este caso son varias, ¿no? Varias, fíjense, varias a nivel de los labios internos, ¿no? Acá. Y como esto, como les digo, es lo que dicen el calor interno que dicen, ¿no? Acá. Otros acá en pleno labio se les hace esta bola acá, grandaza, ¿no? Y en la sierra tienen un tratamiento tradicional, ¿no? Que cómo lo tratan, queman cuchara de palo, ¿no? O se lo ponen al fuego y cuando está calientito, bueno, pues claro que tiene que aguantar la temperatura del labio, si no te quemas tu labio, ¿no? Entonces así lo ponen aquí, lo ponen esa cuchara de palo y todo esto lo negrean. Claro que se va a hacer costra, pero no sé, son coincidencias, pero retiene, porque esto, si comienzan a rascarse, comienza a crecer, comienza a crecer. Entonces detiene ese crecimiento, ¿no? Bueno, son cuestiones así de creencias, pues, en la sierra. Mientras que el herpes genital, que es del tipo 2, entonces, este es el que está implicado en el TORCH, ¿no? Este herpes, ¿no? Adquirida por vía sexual y en varones también, pues, por lesiones en el glande y en el prepucio, ¿no? Entonces, jóvenes, a partir del parto, una mujer puede transmitir el virus al recién nacido de una forma generalizada, incluyendo vísceras y el sistema nervioso central, ¿no? ¿Ya? Como tal, jóvenes, esto es lo que ocurre con el herpes simple del tipo 2. Las lesiones, ¿no? A nivel genital, fíjense, acá son así como tipo úlceras blanquecinas, ¿no? Acá, el glande también acá, fíjense, toda esta zona, blanquecinas, ¿no? Y en la vulva, fíjense las lesiones que se presentan. Ese es el tipo de lesión que se presenta pues en las personas. Ahora la varicela zoster, también conocida pues con el nombre de culebrilla, ¿no?
Esto es muy común en los niños y como tal, pues jóvenes, es también fácil de contagiarse, pero también, como les digo, este es un virus latente y se tiene que reactivar para que pueda manifestarse con su evidencia, ¿no? La culebrilla, sus lesiones características son pues similares a una culebrita así que está torneándose, ¿no? En ese sentido. Fíjense, por vía aérea normal, se replica en el tracto respiratorio y en los ganglios linfáticos, luego pues se va por la sangre hasta localizarse a nivel de la piel. Mediante erupciones maculopapulosas generalizadas, primero vesícula, luego costra, ¿no? Acá. Y otra vez, de la manifestación, entra en estado de latencia, ¿no? Ahí está. Fíjense, como les digo, la culebrilla se parece así a estas manchas, ¿no? Como si una serpiente, una culebrita estaría arrastrándose, ¿no? Ahí. Profesor, Dime. usted dijo que acaba de decir que la varicela es un virus latente. ¿Y cómo, por ejemplo, si dice que te da la varicela, ya no te va a volver a dar? No, este es otro tipo de varicela. Este es virus zoster. Aquí está. Este es virus zoster. Como le dicen, varicela zoster, hoy le dicen. Este es un virus Ya. zoster. No es el virus de la varicela. Ya, como Este es dice, virus zoster. Por eso le dicen la varicela zoster. Por eso, acá. Esta es otra evidencia. No es el virus de la varicela. ya, bro. ¿Ya? Es una enfermedad benigna, normalmente pues en los niños así se presenta, pero puede complicarse, ¿no? Pero ya dependiendo ya de la estado inmunitario de la persona, ¿no? Más que todo pues en aquellas personas que tienen pues problemas oncológicos, por ejemplo, la leucemia, que están con SIDA, ¿no? O con tratamientos que disminuyen un tanto nuestro sistema inmunológico. Bien, eso es en cuanto se refiere al herpes. Ya, voy a dejarlo. Ay, mi madre, ¿qué pasó? Ahora sí, voy a compartir nuestro tema de hoy día. ¿Qué es? Un zancudo. Un zancudito. ¿Qué tipo de zancudo? Aedes aegypti. Eres El característico, ¿no? Característico Aedes aegypti. Qué hermoso este zancudito como para tenerlo de mascota, pero de mascota, no de transmisor. Pero así también como es bonito, pues este sinvergüenza es un transmisor potencial, ¿no? Entonces, fíjense, el virus del dengue pues, es un flavivirus, ¿no? Y tiene 4 subtipos o serotipos, del 1 al 4, ¿no? Dengue, 1, 2, 3, 4. Y la mayor parte están circulando aquí en Perú, pero de ellos los más frecuentes son el 2 y el 3. La estructura del virión no son tan grandes, de 40 a 50 nanómetros. Sus proteínas estructurales, sus proteínas no estructurales y su ácido nucleico, que es ARN de una sola cadena y que es en sentido positivo, ¿no? Esta es la característica morfológica y estructural del virus. Y sus proteínas no estructurales, pues son un conjunto de estos, ¿no? Son proteínas que reciben estas codificaciones dependiendo dónde se encuentren acá. Proteína de envoltura, proteína de membrana, proteína de cápside, etc. Bien distribuidos en ese sentido. ¿Cómo se clasifica la enfermedad? En dengue y dengue grave. Ahora,
ese dengue puede ser con signos de alarma o sin signos de alarma. Entonces, la característica de la clasificación clínica de la enfermedad. Dengue simple con signos de alarma o sin signos de alarma. Y el otro es el dengue grave, ¿no? Que es el más peligroso, que nos puede matar a nosotros. Cuando hablamos de la enfermedad, es una enfermedad sistémica y dinámica, ¿no? De carácter endémico. ¿Qué cosa es endémico? ¿Qué es del país? ¿Qué cosa es endémico? ¿O endemia? Que es a nivel regional A o nivel nacional. regional. ¿Mm? Cuando se dice endémico, y ahí más adelante dice epidémico. ¿Qué es endémico? Es lo que dijo el compañero Roger, que Regional. es, claro, es dentro de un país o una región. Es característico de aquí. Que Ah, afecta a ah. una localidad. Ah, claro. Está limitado, o sea, un lugar para un lugar. Una población. Está limitado en un lugar, una, ¿Qué una cosa es región. endo? Endo, Centro. dentro, ¿no? Demos, Población. población. Es decir, fíjense, la endemia son enfermedades pues que están siempre dentro de una población, pero que afecta a uno que a otra persona, ¿no? Esa es una endemia. En cambio, una epidemia es la aparición brusca de una enfermedad o repentina, así, de una enfermedad, pero que afecta pues a muchas personas, ¿no? A muchas personas. ¿Y la pandemia? A nivel mundial. O sea, Claro, ya es todas la las epidemia personas. que se disemina pues a varios países, ¿no? Esa es una pandemia. Pan, todos demos pueblo, ¿no? Todos los pueblos, ¿no? Como ha sucedido con el coronavirus. Por ejemplo, acá, hablando del coronavirus, esa es una enfermedad pues pandémica, ¿no? Y aquí en el Perú se ha suscitado una epidemia, ¿no? Desde el primer caso registrado el 6 de marzo hasta hoy en día, fíjense, ya casi 1 millón de personas ya están siendo infectadas, ¿no? Rapidísimo, ¿en cuánto tiempo? ¿No? De marzo a octubre. En 6 meses, 7 meses, ¿qué cantidad de personas se ha infectado? Pero con el tiempo, ese virus no va a desaparecer, se va a quedar aquí en el Perú. Pero de esa condición epidémica va a pasar a una condición endémica. Es decir, que nosotros ya prácticamente nos hemos acostumbrado a convivir ya con este virus. La convivencia está dada ya. Entonces, con el tiempo, una que otra persona va a padecer de esta infección viral, ¿no? A eso ya se llama pues endémico. Así como ha sucedido con el cólera, cuando vino al Perú como una epidemia, cualquier cantidad de infectados, muertos también ha habido. Pero ahora, ¿cómo está el cólera? No simplemente como una endemia, ¿no? Uno que otro caso se presenta. Entonces, y el mosquito, pues, que transmisor, pues, es del género Aedes, ¿no? Principalmente la especie Aegypti. Bien, de rápida propagación en la región de las Américas y en el planeta, constituye la arbovirosis más importante transmitida por artrópodos a nivel mundial, fíjense, en términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico, porque este es un problema que nos crea esta enfermedad, ¿no? En Ica nuevamente está rebrotando el dengue, por eso están visitando las casas, haciendo ver las medidas profilácticas que se debe hacer, no tener floreros con agua, envases con agua dentro, si en caso tuvieran, tienen que taparlo herméticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Están haciendo las medidas preventivas para evitar pues, que sean criaderos de este zancudito. Bien, y aquí tenemos pues estos, ¿no? Endemia, cuando a lo largo del tiempo en una población o zona geográfica determinada se mantiene el mismo número de casos de una enfermedad. No aumenta ni disminuye una que otra, ¿no? Un brote, acá, es la aparición repentina de un mayor número de casos en un lugar específico focalizado, ¿no? ¡Pum! Ese brote. Y la epidemia, cuando este brote
afecta pues rápidamente, ¿no? A una región, un país o un grupo de países. Y la pandemia ya se va pues a nivel global, digamos. Entonces, en esa condición está pues el dengue, está considerado así. Ahora, la transmisión, los requisitos para que se presente la transmisión de esta enfermedad son 3. ¿Cuáles serán? A ver. ¿Cuáles serán esos requisitos? Uno de ellos, el virus. Otro de ellos, el vector. Y otro de ellos, el hospedero susceptible. Falta uno de ellos, no hay transmisión. No hay transmisión. Bien, características de la transmisión, solo por la hembra infectada. Esta hembra, este zancudito, se alimenta principalmente en el día, fíjense. También en la noche, pero mayormente en el día, ¿no? Y donde habita en viviendas y centros poblados humanos. Pone los huevos y produce larvas preferentemente en recipientes artificiales. Pues como les digo, floreros, llantas huecas, tachos de alguna conserva que esté con agua, en cualquier lugar donde encuentre agua, ahí es donde estos pues ovipositan. Y fíjense, la hembra es infectante de 7 a 10 días después de contagiarse con el virus. Y su transmisión es potencial, fíjense. Puede infectar hasta 300 personas una sola hembra, ¿no? Que contiene el virus ahí en sus glándulas salivales. Es muy brava este zancudito o esta hembra. Y aquí la diferencia pues con el Culex, porque muchas veces nosotros tenemos aquí el Culex en el interior de la casa, que ya pánico nos da cuando lo vemos, ya muchos inclusive hasta ya le hemos pintado sus rayitas, todo acá ya blancas, todo eso, ¿no? No, esa Aedes, aquí está. Lo ven con una lupa y tratan que sea con plumoncito, lo pintan, creo, para que se vea así. Fíjense la diferencia entre Aedes y el Culex. El Aedes transmite, el Culex no transmite. Los anillos blancos y patas y tórax, característica, este no tiene, ¿no? Pica durante el día, este pica durante la noche, ¿no? Y este produce un zumbido. Pues la fuerza aérea se aparece cuando en la noche estamos acá. En cambio, este no tiene ese zumbido, es silencioso. Sus hábitos son domésticos, igualmente hábitos domésticos, deposita huevos en aguas limpias, en cambio, en charcos y canales de aguas y lluvias, etc., ¿no? Y como tal no tiene anillos blancos. La diferencia entre los dos. Así es que hay que tener en cuenta eso. De repente alguno de ustedes va a ser, como profesional, va a dedicarse al control vectorial. Yo he visto varios biólogos aquí en Ica que están haciendo ese control vectorial, ¿no? Colocando sus ovitrampas, todo eso en ciertos lugares para determinar pues, qué cantidad de zancuditos hay y cuántos huevos coloca el zancudito, ¿no? Cuentan los huevecillos, ¿no? Cuentan, pero son biólogos los que están trabajando en esto. Ahora, ¿qué factores a nivel así ya demográficos van a influir pues en que el dengue esté presente ahí en una determinada zona, ¿no? Una de ellos, el crecimiento poblacional. No hay un crecimiento estandarizado, un crecimiento controlado, etc. Otro, fíjense, urbanización no controlada ni planificada. Con esto aquí estamos viendo a las zonas de invasión, cómo se construyen sus casas, todo esto. Y como consecuencia de esto, hay aumento de la pobreza, inadecuado ordenamiento ambiental. Fíjense la aglomeración, pues, ¿no? Y esta es fotografía. Y finalmente, pues, el movimiento poblacional, ¿no? Migración del campo a la ciudad, ¿no? Acá, fíjense, la cantidad, la aglomeración, la tuburización prácticamente de las viviendas, ¿no? Y el turismo, el viaje, tanto turistas a nivel nacional como internacional. Esos son los macrofactores causantes del dengue. Y por último, el cambio climático. Hoy día estamos viviendo un cambio climático muy alarmante, ¿no? Lo que antes no se veía, hoy en día se está viendo, ¿no? Bien,
Y aquí tenemos pues lo que sucede, los determinantes macro y micro. Los macro, sociales, estilos de vida y factores ambientales. Los micro, los factores fisiológicos, ¿no? Entre los sociales tenemos el nivel educativo, ingreso per cápita, nivel socioeconómico, prestación de servicios de salud. En estilos de vida hay que tener un autocuidado, las costumbres, las creencias. Nos gusta acumular agua, pero sin tener la precaución del caso. Y muchas personas pues ignoran sobre esta enfermedad. ¿O qué será? Pues ya, ¿qué me dé? Pues así, simplemente. Los factores ambientales, la vivienda, el clima, el lugar geográfico, la existencia y continuidad de servicios de acueductos, disposición de residuos sólidos. Mientras que en los determinantes micro de los factores fisiológicos están la edad, raza, el estado inmunitario y la circulación viral, ¿no? Todo esto, jóvenes, va a ser pues que determine pues la presencia del vector. Y si nosotros vemos en un iceberg, lo que vemos es la enfermedad y el vector, esto de acá. Y lo que no vemos son los determinantes, los factores que van a condicionar pues a que el vector esté siempre presente, ¿no? Tuburización de casas, cambio climático, fíjense el almacenamiento de todos estos elementos que con la lluvia se llenan de agua, etcétera. Fíjense acá, almacenamiento artificial de charcas, hay pues estos zancuditos rápidamente pues hacen sus criaderos. Lo consideran en ese sentido al dengue, ¿no? Y cuando una persona pues está enferma se enferma con este virus, fiebre alta, mayor a 38 grados. Si ahora nos da a nosotros, por decir, vamos a un centro comercial y nos toman la temperatura y estamos por encima de 38 grados, ¿qué nos dirían? ¿Aló? ¿Aló? Profesor, disculpe, ¿qué preguntó? ¿Qué estarán ustedes, en qué estarán haciendo ustedes? Es que no se le escuchó, disculpe, ¿puedo repetir? Si alguno con esta temperatura causada por el dengue, que está por 38 grados, nos vamos a un centro comercial, nos detectan con su termómetro 38 grados, ¿qué nos dirían? Coronavirus. Tenemos coronavirus. De frente nos mandan a coronavirus, ¿no? A Sí, coronavirus. nos Y dicen. fíjense pues, cómo son las condiciones relacionadas pues a la similitud de la sintomatología con el coronavirus, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Aquí sí, erupción cutánea, sí, aquí no hay en el coronavirus. Dolor retroocular, aumenta al mover los ojos. Dime. Esa erupción cutánea es el rash, ¿no? Es el rash, ajá, es el rash. ¿Mm? Artralgias, dolores de huesos, mialgias, dolor muscular. A este virus pues, también le dicen los quebrantahuesos, ¿no? Eso que a uno le duele todas las articulaciones, pero no más. Chikungunya, Zika, son los quebrantahuesos, le dicen, ¿no? Hay inflamación de ganglios y aquí pues el rash, ¿no? Este de acá. Estas son las características de la enfermedad, ¿no? Pero este tipo no es el grave. El grave es cuando es hemorrágico. Hay sangre en los vómitos, vomita sangre, la diarrea sangre, etc. ¿No? Ahí sí está grave esa situación. Esto pues se puede controlar fácilmente aquí con antipiréticos, analgésicos, hidratación, bueno, rehidratación se puede decir acá, es decir, con tratamiento de sostén, ¿no? Y descanso, ¿no? Descanso. Pero en el caso grave, eso sí, necesariamente tiene que ser hospitalizada esa persona. Profesor, otra pregunta. Y más. Ahí cuando llegan a los hospitales y tienen el dengue de tipo 3, ¿por qué se ponen de color morado? ¿Por qué? ¿A qué se debe? El color morado es que te falta no tienes una buena respiración, pues. Cianótico te vuelves. Ah, ya. Uh-huh. Y fíjense su epidemiología. En el Perú,
el dengue está representando pues un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Por la complejidad que tiene en cuanto se refiere a su presencia y la multidimensionalidad originada por los determinantes estructurales, que es el macro y el micro, ¿no? Todo eso están induciendo, están, digamos, motivando porque las estructuras poblacionales, las conductas sociales, el factor económico, la pobreza, ahora pelea de políticos, ¿no? Como ahora se está viendo, ¿no? Que se están olvidando de todas las prioridades de salud que se debe tener, ¿no? Más están pensando en vacar a uno, vacar a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Que se están olvidando de todo esto. Y las creencias y costumbres de la población. Y como tal, jóvenes, la reemergencia intensa a la transición viral con tendencia creciente a la hiperendemia. Aquí en Ica nuevamente están aumentando, que era endemia, ahora se puede convertir pues, en hiperendemia. Así es, fíjense, la infestación por Aedes aegypti de más de 90% del territorio nacional es por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Si yo me voy a Ayacucho, por ejemplo, que está a 2.700, mejor dicho, entonces de repente tú el zancudito se puede adecuar, pero si estoy en Cerro de Pasco, ven, la vida de ese zancudo va a llegar, se congela el zancudo. Entonces, esta condición, que este zancudito está por debajo de esta altitud, pone pues en riesgo a muchos millones de personas, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y las medidas de prevención, ¿no? Levantamiento de índices aédicos, fíjense acá, la fumigación, que es muy importante, la educación, hacer ver a los niños en las escuelas, colegios, sobre la importancia que es el dengue, control de criaderos, ¿no? Lavado de envases adecuadamente, entrega de mosquiteros, ¿no? Toldillos que le dicen, para evitar que pique, ingrese el zancudito y pique a la persona, ¿no? Entonces, con estas condiciones, pues vamos a disminuir un tanto la presencia de esta enfermedad. Bien, ahora vamos a ver a otro virus. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Por qué dicen que, por ejemplo, si te pica un tipo de dengue y luego te pica otro, como que se vuelve peor? Te reinfectas. Claro, pero Claro, sí, ya Antes, cuando el dengue estaba pues, considerado como dengue clásico y dengue hemorrágico, ¿no? Ahora el dengue es con o son signos de alarma y el dengue grave, ¿no? Fíjense, cuando uno le pica, o sea, adquiere la enfermedad, como les dije así inicialmente, con esa sintomatología de 38 grados, náuseas, vómitos, etcétera, dolores articulares, todo eso, entonces el tratamiento va a ser así formal, ¿no? O sea, normal, con descanso. Y lo que recomiendan jóvenes es de que no permanezca en la zona, que viaje, que vaya a otro sitio. ¿Para qué? Para evitar una nueva picadura y ahí entra a la segunda fase. Ese mismo virus. ¿Pero tiene que ser de otra cepa o puede ser de la misma cepa? La misma cepa, pero la viral, digamos así, la infecciosa. Porque ese virus que ha estado dentro de ti, en ese dengue clásico, como se dice con esa sintomatología, ese virus se va a inactivar. Va a estar dentro de ti, pero ya tu cuerpo está susceptible a ello. Otra cepa, puede ser el DEN2 o el DEN3 que ingrese, esa sí rápidamente pues te puede conducir a un dengue grave, ¿no? O también conocido como hemorrágico. Dime, Roger. Profesor, una consulta. Cuando usted menciona cepa 1, cepa 2 o cepa 3, ¿es lo mismo que decir tipo 1, tipo 2 y tipo 3? Claro, serotipos son, pues, serotipos son. Son variantes moleculares de diversos tipos si hablamos así de biología molecular, sus características, esas proteínas que están presentes, no les he mencionado varias, esas tienen un tipo de proteína, otro tipo tiene otro tipo de proteína, sí, pero no todas esas proteínas están pues en un solo virus, sino dependiendo del tipo o del serotipo de virus. A eso se conlleva, pues, y a eso le da pues su poder virulento a estas entidades. Eso es por eso es que aconseja, ¿no? Mejor que viajes o
evítate otra nueva picadura, etc. ¿Está bien, Yulisa? Alinchu Manachu, Yulisa. Y profe. Profe, Yulisa, y de Yulisa casualidad, Yay, dime. de casualidad, caso- ¿sabe qué pruebas se pueden hacer para examen clínicos? ¿Cómo no te entiendo? ¿Qué pruebas se pueden hacer para determinar dengue? El dengue, el serológico, simplemente el serológico. Y mayormente lo consideran por la clínica, los médicos por la clínica. Dicen, no, este pata tiene dengue. Dicen. Y principalmente ¿cómo se llama? Lo ratifican cuando hay el rash. Ah, este es dengue. Este es dengue. Pero simultáneamente se tiene que hacer pues el diagnóstico serológico, ¿no? Buscando anticuerpos contra este virus. Profe, y así como nos mencionó, así por ejemplo la fase aguda, ¿hay alguna inmunoglobulina que aparezca? O sea, por ejemplo, la IgM creo que es en la fase aguda. Ajá, es notorial, pues eso. Toda enfermedad, sea viral, sea bacteriana, etcétera, en su fase aguda, en su periodo de actividad máxima, ahí aparece la IgM. No solamente para las infecciones virales, sino también para las bacterianas. Ah, ya, profe, gracias. Claro, ese es el determinante. Es el que nos dice, y chispas, está en su fase activa, ¿no? Por eso aquí dicen, IgG positivo, ya te pasó ya, ¿no? Ya no estás contagioso. Pero te hacen la prueba, IgG positivo, IgM positivo, Madre Santa, por favor, aíslate, ¿no? Estás contagioso, dicen. Es su fase aguda. Ahora, si por ejemplo acá le determinan IgG positivo, IgM negativo, es leve nomás este dengue que tienes. Así lo consideramos, la interpretación. ¿Ya? Muy bien, ahora nos ocupamos de la rabia canina, ¿no? La estructura del virus se parece pues a una bala, ¿no? A una bala, característico acá. Y pertenece pues a los rhabdovirus. Y como tal, jóvenes, Profesor, dime, una pregunta. La rabia que, o sea, que ahorita estamos viendo, ¿solo es de perros o es la misma que en roedores, como la rata? todo, Todo. murciélagos, hombre, todo. Esta Ay, sí es una zoonosis característica. vaya, pues. Puede tener el perro, puede tener la ardilla, cualquier animal silvestre, murciélagos, ratas, gatos, Ya. etcétera, ¿no? Aquí está, fíjense. A la familia Rhabdoviridae, género Lysavirus, ¿no? Posee una forma de bala, ya les había mencionado, y su ARN de cadena única y, ojo, es positiva, orientación positiva. Son dos tipos, virus de la calle y virus fijos, ¿no? ¿Por qué se dice de la calle? Porque son aislados pues, de personas infectadas naturalmente, son altamente virulentas, patógenas y eliminados en la saliva de los individuos rabiosos, ¿no? Perros, gatos, etcétera, hombres, etcétera. Y los fijos son pues por trabajito del hombre, ¿no? Obtenidos a nivel del laboratorio, manipulación acá por el humano. Bien, cuando a nosotros nos muerde un perro con rabia, por decir, a ver, vayamos a decir. Ya, la vez pasada les hice ver, ¿no? Esto del sarampión, ¿no? Cuando hablamos del sarampión. A mí me da el sarampión. Muy bien. Me recupero del sarampión. Y la inmunidad que tengo es de por vida, es decir, permanente. Nunca más me va a dar sarampión. Muy bien. Ahora yo me enfermo con la rabia. Me recupero de la rabia. ¿Qué tipo de inmunidad me dará? Aló. Adquirida. Obvio, ¿no? Está entrando en contacto con el virus, es adquirida natural.
activa todavía. Me recupero de la rabia, ¿qué tipo de inmunidad tendré? ¿Permanente o temporal? Temporal es la de la rabia. Temporal, muy bien. ¿Otro? Permanente. Permanente, muy bien, Daisy. ¿Otra? Permanente. Muy bien, Yo también Beverly. creo que es permanente. ¿Quién dice? Yo también creo que es permanente. Margorie, muy bien. Se Temporal. nota pues temporal, muy bien. Se nota que ustedes ni siquiera están leyendo lo que está escrito. Si a mí me da la rabia, ya no voy a vivir para contarlos, porque me voy a morir. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad yo voy a tener si en la vida me voy a recuperar? Persona que tiene rabia, que con la enfermedad ya no tiene salvación, jóvenes. Ya no tiene salvación, ya se muere esa persona. ¿Así actúe de inmediato, profesor? ¿Cómo así actúe? ¿A qué O te refieres? sea, no hay cuidados específicos para una persona que, por ejemplo, le muerde una rata de frente, Ya. se va a vacunar contra la rabia. Ajá. Muy Es muy bien. distinto. Si me vacuno contra el virus de la rabia, a mí no me va a dar la enfermedad. No, pero o sea, como le digo, te muerde un perro con rabia y Ya. entonces lo lógico es que te vayas a un centro de salud y Ajá. inmediatamente te aplican la vacuna contra la rabia. ¿Sirve o ya Ajá. no? Sirve, pues sirve. Ah, ya. Sirve, pero tiene que ser inmediato, Y más o menos ¿no? el tiempo, ¿cuánto es que Porque se puede dependiendo vacunar? del lugar de la mordedura, Ah, dependiendo, si es por decir en la pierna, demora todavía unos 10, 20 días en llegar al sistema nervioso central. Pero si te muerde, por decir aquí en la cara, etcétera, entonces más rápido llega, más rápido llega. Por eso es que hay que tratar de que a una persona que sea mordida, etcétera, y que tenga dudas, ya su vacuna antirrábica, mientras lo determinen al perro, porque generalmente es perro, ¿no? Aunque allá no sé, hace 2 años, 3 años atrás, creo, en Madre de Dios, hubo un brote de rabia de soldados del ejército, ¿no? Que habían sido mordidos por murciélagos. ¿Mm? A ellos sí les dio la rabia y se han muerto, porque ni cuenta se dieron. Y como estaban en campaña, entonces así ya muy tarde ya para que reaccionen. ¿Ya? Pero hay que evitar con eso, pues. Uno es mordido, la vacuna ya no te da. ¿No? Pero si me da la rabia, ya no voy a vivir para contarla. Entonces, de nada sirve la inmunidad que tenga. Bien, profesor, afecta pues, dime, la vacuna que te pones contra la rabia es permanente ya. permanente, es ya O sea, para yo toda voy la y me vida. Ya. vacuno contra la rabia y así me muerden, no me va a pasar nada. Ya no te va a dar, ya tus Ah, anticuerpos ya te protegen, así que te puedes hacer morder nomás. ¿Mm? Entonces, fíjense la forma de transmisión del virus, es de sangre caliente, ¿no? El virus ingresa por la piel, por mordeduras, heridas, etcétera, ¿no? Y rara vez por mucosas, ¿no? Pero esas mucosas, si va para estar, tienen que estar así laceradas, ¿no? O con algún proceso de irritación. Bien. Y como tal, jóvenes, este virus, pues, tiene un tropismo, es neurotropismo, ¿no? Tiene preferencia por, por las células nerviosas y rápidamente, pues, puede llegar. Ahora, ¿cómo el virus se traslada, no? Penetra el sistema nervioso periférico por los usos neuromusculares, va a llegar al sistema nervioso central, se va a replicar y se va a diseminar a todo el cuerpo, ¿no? Especialmente a las glándulas salivales. Desde ellas se genera la transmisión a otros individuos. Les pregunto, a ver, acá vamos a ver. Ahí. El perro, ¿no? Con rabia. ¿Por qué el perro rabioso comienza así a botar baba? En sí no es su baba, es su saliva, ¿no? ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? ¿Mm? ¿A qué se deberá?
ahí por lo que dice la lectura es que se disemina en las glándulas salivales Ajá. y hace que secrete más saliva de lo normal. Ya, muy bien. Otra. Un perro con virus se vuelve agresivo por el mismo que ataca el sistema nervioso central o porque el perro es agresivo y simplemente le da la rabia. Ya, ya, muy bien. Estoy captando tu pregunta. Ya, un momentito, ya. Otra opinión, que por qué el perro con rabia comienza, como dice, a botar su baba por el hocico. Su compañero dice, como se multiplica ahí en las glándulas salivales, todo eso, o se va a almacenar en las glándulas salivales y hace pues que el perro produzca más saliva, ¿no? Por eso es que bota. ¿Otro? Profe, pero no solo babean por lo del virus de la rabia, sino también hay por estímulos, como cuando hay comida también babean. No, pero O por lo que sienten, así. Por sus emociones también. se emociona el perro cuando te ve y babea. No, por la comida. Profesor, pero un perro con rabia, o sea, la saliva o es medio espumoso, o sea, así. Claro, espuma, bota. Claro, como... Es igualito la de nosotros. Si a nosotros se nos almacena la saliva y comenzamos a botar así, así media espumosa sale nuestra saliva. Sino que nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque lo pasamos nomás. Te das de cuenta que, a ver, que se te amontone la saliva, a ver, así trata de no pasar, que se te amontone la saliva y después escúpelo. Todo espumosa sale esa saliva. ¿Mm? ¿Saben por qué, jóvenes? ¿Mm? Fíjense. Aquí dice, penetra el sistema periférico, o sea, el sistema nervioso periférico, en los usos neuromusculares, llegan al sistema nervioso, se multiplica, se replica y disemina a todo el cuerpo, especialmente a las glándulas salivales, ¿no? Desde ellas se genera la transmisión a otros individuos. Cuando el animal, vayamos al perro, tiene rabia, ¿con qué otro nombre le conocen a la rabia? ¿Alguien me puede decir? ¿Aló? ¿Nadie? ¿Cómo? Hidrofobia. Siempre No le te hemos escucho. dicho rabia nomás. No les escucho bien, Roger. Que siempre se le ha dicho rabia, nunca le he escuchado otro nombre. Profe. Rabia, otro nombre no. ¿Hidrofobia no es, profe? Hidrofobia, pues, hidrofobia. ¿Y qué Dijo quiere la decir? primera clase. ¿Y qué quiere decir hidrofobia? Que tiene miedo al agua. O sea, Claro. O sea, rechaza el agua, ¿no? Rechazo, no miedo, rechazo al agua. Fíjense, jóvenes. ¿Ustedes alguna vez han padecido aquí de una amigdalitis? sí. Sí, de hecho, en alguna parte de su vida habrán padecido de una amigdalitis, ¿no? Que la inflamación acá de las amígdalas y que es dolorosa, ¿no? Que ni ganas nos da de comer. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que cuando comemos para pasar duele. Igual sucede en los perros jóvenes acá. Todos estos conductos, estos ganglios que están a nivel de su zona nasofaringea, de estos perros están totalmente inflamados. ¿Por qué? Por la acumulación de estos virus a nivel de las parótidas. Entonces ahí se va a inflamar esa zona. Y fíjense, tanto será el dolor, jóvenes, que el perro está que se muere de sed. Está que se muere de sed. Pero dale agua, no te lo toma. A tan punto es el dolor que hasta ni su saliva pueden tragarlo. ¿Mm? Normalmente un perro sano, su saliva igual que nosotros, lo traga, normal.
Pero tanto es el dolor que causa esta enfermedad a nivel de estos ganglios, que ni su saliva pues puede tragar. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente esa saliva se le acumula en la boca y comienza pues a salir ya por la comisura de su hocico. Comienza, en otras palabras, comienza a babear el animal. Eso es por ese motivo que estos perros con rabia, un sufrimiento tan fuerte que es bravo eso. Y el pobre animalito está que se muere de sed, pero no puede, ni su saliva puede tragarlo. Esa es la condición pues, de que por qué estos perros con rabia babean, ¿no? Entonces, jóvenes, acá, el periodo sintomático, el perro presenta cambios pues, en los hábitos, ¿no? El perro se vuelve irritable, ¿no? Ansioso, etcétera, y la salivación, como les dije. Hay la parálisis, simplemente el perro ya no puede nada que hacer, se queda ahí. Eso se conoce como la rabia muda y finalmente pues se muere. Esa es en sí la rabia de acá. Igualito sucede con nosotros, igualito. Entonces un humano que tiene rabia va a hacer toda esa sintomatología. El hombre al menos habla, no dice, ¡ay, me duele, me duele, me duele! Le dan agua, no quiere, es totalmente así, tiene una excitabilidad tal de que comienza a rechazar todo, es irritable, todo, así. Porque simplemente ahí lo dejan ya amarrado, ya, atado ya a su cama, y es bravo. Y ya pues para evitar ese sufrimiento, ¿qué hacen? Simplemente lo sedan, ya. Esperan a que muera, no así esa persona. Así es. Profesor, Dime. y en sí, ¿qué es lo que te causa la muerte por culpa de la rabia? O sea, ¿cómo, por ejemplo, en el VIH no te mata, Ya, te mata, claro, el patógeno te mata, ¿no? O sea, claro. otro patógeno, el VIH Y no te mata. en el caso de la rabia, ¿te mata la misma rabia? Esto pues, claro, el virus mismo hace pues que tu organismo todo se desarticule, ¿no? O sea, tienes un periodo de excitabilidad tan potente de que ya no resistes todo eso y ahí pues tu mismo organismo ya no resiste y te mueres. Pues. Por ejemplo, para aliviar esas sintomatologías, en el caso de que, bueno, se deshidrata porque no puede ni siquiera tomar agua, Ajá. le inyectan suero Claro, pues hasta que generalmente se pueda aliviar. convía, pero ¿qué pasa? Para eso a estas personas simplemente o prácticamente ya lo sujetan, lo tienen atado a la cama. Porque son así, tienen unas reacciones violentas de que constantemente se quitan las vías, etcétera. Entonces, atado ahí nomás ya lo tienen. Y como les digo, para evitar ese sufrimiento, entonces, pues, lo que hacen es mantenerlo sedado nomás ya. Ya. Entonces, solamente Claro. eso es para prolongar su tiempo, Ajá, no claro, hay. ya darle nomás ya sus horas, sus días de vida para que ya no esté sufriendo más, pues, lo sedan, ya cuando están dormidos nomás ya lo tienen. Profesor, una consulta. Dime. O sea, esa deshidratación también sería una causa de muerte. Claro, totalmente pues, están entran a una inanición fuerte. No pueden ni comer, como les digo, ni agua pueden tomar, peor que puedan comer algo. Así es. El perro es el causante de más del 80%. El 20% ya les he dicho otros animales, ¿no? Principalmente los silvestres, aunque también el gato también es otro que puede tener eso, ¿no? La enfermedad se puede iniciar entre 30 y 60 días, dependiendo pues del contacto, ¿no? Depende de la localización de donde a uno le muerde, ¿no? La extensión y la profundidad de la lesión. Eso es lo que ocurre. Entonces, durante este tiempo, esa persona tiene todavía la esperanza de que reciba la vacuna. Ahora, la vacuna no es como en el perro, que una sola vacuna y listo. La vacuna contra la rabia en el humano es 7 dosis. 7 dosis. Una dosis por día, es decir, durante una semana te vacuna. Y la sintomatología, este es en humanos, porque en los perros, pero el perro no. Fiebre, malestar general,
dolor de cabeza, alteración, no les digo, hay una excitabilidad tal, se vuelve irritativo, violento, etc. Y la muerte pues se produce por parálisis de los músculos respiratorios. Entonces, eso es lo que lleva. Fatales. ¿Qué medidas preventivas vamos a dar con respecto a una persona mordida? Lavarse inmediatamente las heridas, agua y jabón. Se puede agregar cualquier antiséptico, pero preferentemente dicen agua y jabón, bastante agua. Otro, hay que identificar al causante, es decir, al animal, para que lo pongan en cuarentena. Lo ponen en cuarentena, entonces si el perro se muere, ya tiene rabia, ¿no? El animal debe permanecer en observación durante 10 días, por eso es su cuarentena. Si el dueño se niega al control, se debe realizar la denuncia policial, porque este es de, ¿cómo se llama?, de notificación obligatoria. Y si las heridas son en la cabeza, cuello, manos, debe comenzarse inmediatamente con la vacunación, la que proseguirá o no dependiendo de la observación del animal. Entonces, es preferible ya la vacuna. Otro, con respecto a los perritos, hay que vacunar pues a nuestros perros y gatos. Generalmente la vacuna es para perros nomás, ¿no? Cada 2 años hay que darle su dosis. Que sean domésticos, que no sean callejeros. A las hembritas, esto generalmente, ¿no? Las perritas, para evitar la superpoblación de animales, ¿no? Generalmente los esterilizan. Y eso pues hace que muchas personas, tanto perro, boten a esos cachorros, lo botan y ahí pues, bravo es. Esto, bueno, para las instituciones de caridad, de apoyo o ayuda a los animales, esto es también riesgoso, ¿no? Bien, entonces eso es con respecto a la rabia. Profesor, Dime. antes que concluya con lo de la rabia, ¿nos podemos infectar por carne contaminada? No, Por ejemplo, hay algunas... ya. no, Porque hay no, algunas personas que comen carne silvestre, bueno, de animales silvestres. no. El fuego lo destruye rápido Así al virus. esté con mala cocción. Ajá, sí, porque es directo y por inoculación de la Ya. piel, o sea, por mordeduras o por raspaduras, ¿no? Que sean profundas, pero siempre y cuando el animal esté pues, rabioso, o sea, que tenga el virus, mejor dicho, no que esté rabioso. Y tenemos pues al sinvergüenza, ¿no? Al BPH, ¿no? Al HPV, de cualquier nombre con tal de que el virus del papiloma humano. Acá, su tropismo, fíjense, es epitelial, la piel y mucosas, y este es el virus, ¿no? A diferencia de los otros, este ya no tiene envoltura, sino una cápside y su ácido nucleico, ¿no? Fíjense, un ADN circular. Ahí está. Su tamañito es grandecito, 100 nanómetros, ¿no? A diferencia del virus de la rabia que tiene 27 nanómetros, ¿no? Casi 4 veces más grande. Bien. Cuando hablamos del virus del papiloma humano, pues se tienen como 100 serotipos, 100 serotipos. De esos 100 serotipos, 40 están relacionados pues con la infección, que puede ser de riesgo, ¿no? Acá. Muchas veces las personas tienen un solo tipo de virus, ¿no? De estos, un solo tipo, ¿no? Y si es un solo tipo y es así de recurrencia inocua, rápidamente se sobrepone, ¿no? Vamos a ver más adelante. En hombre casi siempre remite y en la gran mayoría de las mujeres se cura, es decir, desaparece las lesiones, ¿no? Y aquí está el potencial oncogénico, ¿no? Tracto anogenital, 40 tipos de virus. No todos los tipos virales son igualmente antigénicos, varían en cuanto se refiere a esto. Los de bajo riesgo, fíjense, acá. Los de alto riesgo, estos los que están acá con negrita, y los probables, ¿no? Probables. No está
todavía demostrado. Pero este y el 45 son de alto riesgo, ¿no? Los de bajo riesgo, principalmente el 6, 11, 42. ¿No? Eso es lo que es. Y dependiendo, de acá, el grupo piel, grupo 2 piel, epidermoplasia verruciforme, y grupo 3 piel, mucosas. Entonces aquí tenemos los tipos, ¿no? El 1 y el 4 causan verrugas plantares, es decir, a nivel de la planta de los pies, ¿no? Estos tipos, verrugas vulgares, verrugas planas, verrugas de carniceros, etc. El tipo 5-8, máculas malignas, y así sucesivamente, ¿no? Mientras que a nivel de las mucosas, esto de acá, el 6-11-34, condilomas, el NIC maligno rara vez. ¿Saben qué cosa es NIC? ¿No saben? No, profesor. Tal vez A no. ver, las chicas generalmente, a ver. Ustedes tendrán un promedio, las chicas, un promedio de ¿cuántos años? ¿22 años? ¿Me equivoco? 19. 19, o sea que has ingresado a la universidad a los 15, no seas viva. De verdad, profe, pero este año cumplo 20, pues ya. Profesor, 21. 21. Ya bueno, hasta 21 te puede atracar, pero 19 ya no, ya, no se pasen ya. Están en cuarto, no, ustedes están pues en tercer año recién, ¿no? Séptimo ciclo. Sí. Así posiblemente, ya puede ser. Ya, pero el Papa Nicolau, ¿a qué edad se recomienda? A ver, ustedes que son chicas. ¿A los 25? 25, muy bien, Elizabeth. ¿Otro? 21. 21 a tu edad. Ya debes haberte hecho el Papa Nicolau. Sí, profe, en las postas siempre sacan su campaña desde los 21 y después cada 3 años. Ajá. Eso, porque hoy en día, fíjense jóvenes, la mayor parte de la población femenina ya 13, 14 o 15 años ya ha tenido ya contacto sexual, ¿no? Ya es sexualmente activa, como dicen. Pocas son los que llegan a los 18 años sin relación sexual. Y lo que recomiendan pues es de que, muy bien, así una mujer que no tenga hijos, etcétera, a partir de los 21, otros dicen a los 25. Pero ya los que tienen actividad sexual recomiendan a partir de los 18 años que ya se hagan su Papa Nicolau y con digamos, con un periodo de intervalo de cada 3 años, ¿no? Para evitar pues un posible cáncer cérvico uterino. Y cuando le hacen el Papa Nicolau, si en caso de alteración de la mucosa epitelial, esa alteración lo van a clasificar con este código, NIC, NIC1, NIC2, NIC3. ¿Qué significa el NIC? Neoplasia intraepitelial cervical, ¿no? Neoplasia intraepitelial cervical. Entonces, este tipo de virus normalmente puede causar condilomas, más adelante vamos a ver los condilomas, pero una neoplasia rara vez, ¿no? Este tipo de virus acá, puede causar la enfermedad de Heck, más adelante. ¿O ustedes saben qué cosa es el síndrome de Heck? ¿No saben? Muy bien. Ahora el 16, condiloma, y aquí es el NIC maligno ya. Este es ya preneoplásico ya, ¿no? Igualmente estos, los malignos. Entonces, como les digo, no todos los virus del papiloma humano son pues malignos, ¿no? Estos, generalmente hay estos de acá, ¿no? A nivel de la planta de los pies, en la cara, en cualquier parte del cuerpo, las verrugas vulgares, que en la sierra le dicen el ticti, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿dónde afecta mayormente? Las áreas genitales, oral, anal y rara vez el aparato respiratorio laringe en ambos sexos, ¿no? Dependiendo de la condición, pues, de la sexualidad que tengan las modalidades sexuales, ¿no?
Antes pues la sexualidad era natural, ¿no? Solamente por vía vaginal, nada más. Hoy en día no sé qué tipos de modalidades sexuales si hay. Oral, anal, axilar, pechal, no sé qué cosas hay acá. Entonces, como tal, hay riesgo de que estas personas que están con ese tipo de infección contagien o infecten a estas zonas, ¿no? Acá. Entonces, la infección puede ocurrir desde el nacimiento de esa persona, del niño o de la niña, y así, hasta el final de su vida, ¿no? Ahí está, una microfotografía electrónica del virus, ¿no? Y este es su esquema, ¿no? Su maqueta, como se dice. Bien, entonces, ¿cómo se contrae la infección? Por vía sexual, heterosexual u homosexual, ¿no? Cualquiera de estas dos. Y por vía no sexual, madre a hijo, ¿no? Acá. Ojo, esta no es congénita, esta no es congénita. La congénita es cuando el hijo se infecta durante el embarazo, ¿no? Acá. O sea, durante el proceso del embarazo, en cualquier periodo de trimestre. Este tipo de infección es connatal, al momento del nacimiento, ¿no? Ahí se puede mezclar con todas con las secreciones mucosas de la madre, y si el virus está ahí, ese niño pues se va a infectar. Ahora, en caso de infección por virus de bajo riesgo, se van a observar verrugas redondeadas o en forma de crestas, como acá, por ejemplo, ¿no? En áreas anogenital y aparato respiratorio. Pero estas lesiones son benignas, ¿no? Y se pueden curar espontáneamente, es decir, caen espontáneamente y la persona ya se cura, ¿no? Así. Bien, en caso de infección por virus de alto riesgo, entonces puede conducir pues ya a cáncer, ¿no? Y los sitios más comunes, más frecuentes del cáncer, principalmente pues el cuello uterino, fíjense, 100%, cáncer anal, 90%, cáncer de la vulva, 40%, cáncer vagina, 40%, cáncer del pene, 40%, y la cavidad orofaringe, entonces, 12%. ¿No? Así es, esa es la condición relacionada. Fíjense acá cómo es. Esta es la vagina, aquí está la cervix, el cuello uterino, y fíjense este cáncer, ¿no? ¿Mm? ¿Y cómo se replica pues el virus? Porque habíamos dicho que este virus es transformante. Es decir, que aparte de replicarse en el interior de una célula, este hace que esa célula y el resto se transforme. Es decir, y al transformarse, va a comenzar a multiplicarse, pero de manera anormal, ¿no? Ya no es la misma multiplicación siguiendo el mismo orden, todo anormal ya comienza, y con células P que ya no sirven para nada. En vez de apoyar, ya obstruyen ya eso, ¿no? Y aquí está el virus, la infección. Entonces la célula basal normal, es decir, la célula que esté encimita del epitelio, va a ser infectada, ¿no? Acá. Esa no, ni la de adentro, sino la del fondo. Esa va a ser la infectada acá. Y como tal, jóvenes, aquí está. Ingresa el virus a la célula, libera su genoma, ¿no? Al liberarse su genoma, entonces va a haber un proceso de transcripción. Fíjense, todo el proceso de replicación, proliferación descontrolada de células, diversos tipos de proteínas, degradación de proteosómica, evasión de la apoptosis, es decir, la apoptosis es la muerte programada. Estas células que están infectadas con de acá, con este virus, no van a ser, digamos así, detectadas por las células asesinas, porque las células asesinas son con ese fin, detectan células que están infectadas con virus o con patógenos intracelulares, van y los destruyen, ¿no? Entonces, evitan eso de acá. Y esa destrucción es pues una apoptosis, la muerte celular programada, ¿no? Y como tal, va a haber una inestabilidad genómica y de esta célula que estaba así, se convierte en una célula maligna. Es decir, se va a transformar. ¿Por qué? Porque este ADN viral, todo lo que ha modificado, ¿no?
todo lo que ha modificado. Todo lo que ha modificado, y para que ese gen que está acá, o ese genómico, ese ADN o el cromosoma, ya no va a ser estable, sino va a estar inestable, ya alterado, transformado. Y finalmente pues se presenta pues la célula maligna. Y como tal, jóvenes, esa célula maligna, fíjense acá, aquí está, es a nivel de la cervix. Fíjense, estas son las células basales, ¿no? Acá al fondo. Este es el epitelio vaginal de la cervix. Aquí está, las células escamosas, las células cilíndricas, y estas son las células basales, son redonditas. A estas células son los que comienzan a infectar. Desde aquí ya estas células comienzan a alterarse, ya, porque es muy diferente que infecte a esto, ¿no? Acá, infecta esto, como ya son células que se están descamando, se van. Pero estas son las células basales, las que dan formación a otro tipo de células, ¿no? Así, poco a poco van generando, descamándose, generando, así. Estas van a ser transformadas. Y al ser transformadas, fíjense, ya no tienen esta misma proliferación. Ya tenemos ya células ya tumorales ya acá, ¿no? Y todo esto se va a ver pues en semanas, ¿no? Y de 10 a más años, entonces todo esto ya se vuelve pues una zona tumoral. Fíjense, cáncer primero localizado, cáncer de útero, diseminación de todas estas células ya juntamente con la sangre. Por eso estas células están ya invadiendo ya el torrente circulatorio y estos se van a ir por todo el cuerpo. Es decir, que hace metástasis. ¿Y todo por qué? Porque este ADN cromosómico, fíjense, ha sido transformado por este de aquí, del virus. A eso conlleva, pues, la infección por el virus del papiloma humano. ¿Y de qué manera? Fíjense. El epitelio normal es así, ¿no? El inicio de la actividad sexual. Meses, 1 a 15 años y más de 10, 20, 30 años, etc. Entonces, jóvenes, este epitelio normal puede infectarse. Aquí está, infección por VIH, y aquí está el SIN1, ¿no? O el NIC1, acá. El NIC1, hay alteración así. Hay alteración. Entonces, cuando está en NIC1, la posibilidad de regresión, es decir, de que se cubre, es de un 80 a 90%. Acá. Pero si la lesión sigue avanzando, ya va a entrar al NIC2, acá. Al NIC3, acá. Entonces, cuando hay cualquiera de estas dos, fíjense, la posibilidad de regresión de esto baja a 20%, ¿no? Y esto ya lo hacen pues con tratamiento, ya. O puede ser con quimioterapia. Ahora hay un tratamiento que están haciendo con la crioterapia. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso, de la crioterapia? Sí, profesor, creo que consiste en bueno, congelan las células dañadas. Ajá. A ver, Hasta las chicas. que se separen de... Renato es el único que habla como si él hubiese padecido de eso. A ver, las chicas, me sorprende que ustedes no sepan de esto, ¿eh? Yao, mama chacuna, rima kaiki. Bueno, llamaré por nombre, ¿eh? A ver. Profe, ¿me escucha? ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí, Daisy. Ya, bueno, para el papiloma humano, la crioterapia consta de, que yo sepa, o sea, van a destruir las verrugas genitales que aparecen congelándolas con el nitrógeno líquido, ¿no? Y Las verrugas genitales, eso no es verruga. no, o sea, las verruguitas que salen por el papiloma humano. Ese es condiloma, será, no, esto de acá. Esto estamos hablando del cáncer de útero. Ya. Claro, el que la crioterapia es eso, pero lo congelan toda esa zona, ¿no? Pero la desventaja, bueno, hay evidencias de que hay regresión de buena cantidad de personas, de mujeres, ¿no? Con eso, pero la molestia es de que tienen una secreción tal
de que parece que si estuviesen orinándose a través de la vagina, ¿no? Es una secreción, pero muy frecuente, que los obliga pues a utilizar toallas higiénicas, ¿no? Es por la reacción que tiene el organismo femenino frente a ese frío extenso que él tiene, ¿no? Lo congelan a estas células, ¿no? Eso es todavía acá. Pero cuando ya llega acá, en sí el NIC3, este sí es el cáncer localizado, ¿no? Acá, cáncer local, como le dicen así. Cuando es cáncer local todavía puede haber esto de acá, ¿no? Puede haber todavía. Pero cuando hay carcinoma invasor, es decir, ya estas células han llegado a la sangre y han hecho ya su metástasis, ahí sí ya pues, esa es la causa pues de muerte de muchas mujeres, ¿no? Por causa de cáncer uterino, acá. Entonces, jóvenes, fíjense, para eso hay que hacer pues para prevenir la vacunación. Al inicio de la vida o antes del inicio de su actividad sexual, las vacunas, ¿no? Vacunación contra el virus del papiloma humano a las niñas, frecuentemente. Y ya cuando está aquí durante su actividad sexual, ya siempre hay que hacer, pues, el tamizaje, ¿no? Como les digo, con periodicidad de 3 años, dependiendo si la actividad sexual es frecuente o de repente, pues, han tenido una vez y ya no tienen más actividad sexual, etcétera, ¿no? Dependiendo y eso. Profesor, entonces Dime. la vacuna no es segura, es solo preventiva. La vacuna es segura, pero O sea, para niñas que claro. no han tenido la actividad sexual. Y si esas niñas empiezan su actividad sexual, ya como que se debilita o algo, No, o ya ya le no. protege, ya le protege, ya. Entonces, como dicen, ya puede tener ya con tranquilidad su actividad sexual ya. Ah, sí, profesor. Ay, sí, eso sí les alegra, ¿no? No, sí, profesor, es que hacen Profesor, campañas de eso, pero solo le aplican para las niñas de 9 a Ah, 12 años, nada más creo gratuito. claro, o sea, son niñas que todavía no han tenido pues actividad sexual, porque hay niñas inclusive ya que han sido abusadas, pues, ¿no? Sexualmente. Entonces ya esas niñas ya no es recomendable, ¿ya? Ujú. profesor, Dime, profesor, ¿y la inmunidad de esa vacuna cuánto tiempo dura? permanente, te protege para toda la vida. Pues le está diciendo a tu compañero, ya tranquilamente ya puedes tener tu actividad sexual después. Profesor, pero o sea, ya solamente se manifiesta cuando ha empezado su actividad sexual. Pero, o sea, ¿qué es lo que desencadena esa actividad sexual como para que el virus, como se dice, se manifieste? O sea, o sea, ya tiene relaciones y ¿qué es lo que hace que el virus salga o afecte? No te O sea, entiendo. por ejemplo, una persona que no se vacuna, una niña no se vacuna, Ya, ajá. y ya ella, bueno, no es posible, pero quizás nunca va a tener relaciones. No va No, a no es que sufrir el virus. nunca, no es que nunca. Fíjense, ¿cuál es la medida preventiva? Ya muy bien, una niña que no tiene todavía actividad sexual. Listo. Entonces esa niña ya está protegida, ya se hace mujer, ya muy bien, normal, puede tener su actividad sexual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como tú dices, no se vacuna, etcétera, se convierte en mujer. Hay riesgo, pues, hay riesgo de que esa niña, o mejor dicho, esa mujer, pueda tener una actividad sexual con un hombre que está infectado, ¿no? Entonces, si no hay protección, e inclusive, ojo, el condón no es muy, digamos, muy recomendado en este lugar, porque el virus puede estar inclusive en la piel que no protege el condón, ¿no? Ahí puede estar y fácilmente puede ingresar. Ese es el riesgo. Como también, pues, si esa persona, esa mujer tiene relación sexual con un hombre, pero que esté sano, normal, pues, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y como tales jóvenes, fíjense, el cribado tiene que ser permanente, pues miren acá, ¿no? Ahora, estos dos tipos, la NIC2 y la NIC3, son pues lesiones cervicales de alto grado. Esto ya es alarma ya. Y todo esto se observa pues con el Papa Nicolau. En este Papa Nicolau, y en este se confirma ya con una biopsia ya, ¿no? Una biopsia, una conización, como le dice. El ginecólogo o la ginecóloga ya le saca un pedacito de
de tejido cervical para hacer el estudio, ¿no? Acá. Y cuando ya llega este cáncer invasor, pues cáncer de cuello del útero, ¿no? Y este tipo de infección ya es persistente. Este ya no baja, ya no disminuye, como decía, de que un pico, después baja la fase aguda, después está ahí. No, esta es persistente ya. Esto es lo que ocurre. Y estas son pues las verruguitas, las que normalmente pueden aparecer, ¿no? Predominan en cara, manos, codos, periunguales, son crónicas, ¿no? Estas de acá. Muchas personas se ve esto, ¿no? Acá. Estos crecen, así tipo arborescen, como dice, y caen. Igual esto, fíjense. Crecen, caen, ¿no? Inclusive otros lo queman con nitrato de plata esto, ¿no? Y cae. Fíjense, estos de acá a nivel de la nariz, ¿no? Así son vegetantes, pero estos con el tiempo se secan todo esto y comienza a caerse, se desmenuza en otras palabras. Las verrugas plantares, fíjense, parecen callos, ¿no? Pero son causadas pues por tipos del papiloma humano, ¿no? Acá. Así. Aparentemente son callos, ¿no? O algunos dicen, hoy estás con hongo, ¿no? Así. Fíjense, las verrugas planas, ¿no? Así, se presentan así. Parece acné, ¿no? Pero no es, este es así. Y aquí las verrugas genitales, ¿no? En el pene, en el caso del varón, ¿no? Acá. Son filiformes, verrucosos, papulares, confluentes, ¿no? Se presentan en las uniones mucocutáneas, en el periné, región inguinal, perianal y escroto, ¿no? Acá. Ahí está, ¿no? En el glande, fíjense, y aquí en la zona de donde cubre el prepucio, ¿no? En la base del glande. Y en el caso de las mujeres, se presenta pues bajo la forma de condilomas, ¿no? Condilomas. No solamente pues comprometen los genitales externos, el compromiso vaginal y cuello uterino es la regla, ¿no? Este condiloma anal, condiloma vaginal, condiloma anal, y este es en caso de un varón, ¿no? Acá. Así ocurre, jóvenes, en estos casos, ¿no? Y una mujer que esté embarazada, que se presente así con este tipo de condiloma, prohibido su parto por vía vaginal. Obligatoriamente tiene que ser cesárea. Y esta es la enfermedad de Heck, ¿no? El hombre vegetal, como se dice, ¿no? Es una alteración de las células epiteliales que tienen esta forma, así, ¿no? Se modifican, así. Y esto también es por una variedad de un virus del papiloma humano. Acá, eso es lo que ocurre. El diagnóstico en mujeres por examen ginecológico o también por sangre, ¿no? El examen ginecológico, ya les había mencionado la prueba del Papa Nicolau, o la prueba de IVA, ¿no? De IVA. I-V-A-A-A, ¿no? ¿Qué significará ese IVA-A? ¿Alguien me puede decir? Es inspección visual con ácido acético, ¿no? IVA-A. Mediante colposcopía, biopsia, examen de ADN para identificar al virus, si en caso lo encuentran, y en sangre, pues, PCR del virus, ¿no? Una prueba molecular. Y en hombres, raspado uretral, cepillado de pene y escroto, biopsia de pene y escroto, prueba de ADN, y en sangre, igualmente, el PCR para el virus. Esto es lo referente, pues, a, ¿cómo se llama? A la infección con el VPH. Y ahora, cuando se trata así del tratamiento, por ejemplo, de esas lesiones de el herpes, todo eso, el aciclovir, o tratándose de otros tipos de infecciones virales, un ejemplo, por ejemplo, el VIH, etcétera, un tratamiento que no es contra el virus, ¿eh?
es solamente para evitar su replicación, se da pues en este sitio de acá, ¿no? Por ejemplo, a ver, Elizabeth, Soraya, ¿Sí, Viola? a ver, por favor, ¿puedes leer? Ya. Tratamiento. Sustancias con actividad antiviral han sido utilizadas con éxito en el CTO de infecciones por virus AN que afectan la conjuntiva y la córnea del ojo. Son pirimidinas halógenas que se incorporan en el ADN e impiden la transición y replicación del mismo. Debido a que estos compuestos pueden ser incorporados también en el ADN celular, su uso está limitado a infecciones de regiones pobremente vascularizadas y baja actividad metabólica. El ojo. El ribavirin inhibe la ARN polimerasa del virus de la influenza y también interfieren con el mecanismo de iniciación de la transcripción del ARN viral. Muy bien. Fíjense, jóvenes, ¿no? En el tratamiento se están utilizando pues, ciertas sustancias relacionadas pues, con la actividad antiviral, es decir, están evitando que el virus se replique, ¿no? Y están probando, por ejemplo, a nivel del ojo, porque esta zona es pobremente vascularizada y de baja actividad metabólica, entonces están probando con con las pirimidinas halogenadas, ¿no? ¿Cuál es su acción? Se incorpora en el ADN e impide su transcripción y replicación del mismo. Es decir, es como un bloqueo para que ese ADN haga el proceso de la transcripción, ¿no? Para que se forme su ARN mensajero. Eso es acá. En cambio, en el ribavirin inhibe a la polimerasa de ARN del virus, ¿no? Entonces, interfiere, pues, con el tratamiento, o sea, con el proceso de iniciación de, ¿cómo se llama? De la transcripción a ARN viral. Otro, el aciclovir, por ejemplo, esto para el herpes, para esas cosas, ¿no? Acá. Es un compuesto que manifiesta una potente acción antiviral contra los virus herpes simples tipo 1 y 2, ¿no? Fíjense, aquí está el aciclovir. Va a tener una actividad timidina sinasa viral, fíjense. Y este monofosfato de aciclovir, se va a convertir en monofosfato de aciclovir y por intervención de esta sinasa celular se va a convertir en trifosfato de aciclovir. Entonces, al estar en esta condición de trifosfato de aciclovir, no va a permitir que haya la ADN polimerasa, es decir, para la transcripción al ARN mensajero, y por lo tanto, pues lo bloquea al ADN viral. No permite su replicación del virus. Ojo, solamente impide, no lo inactiva el virus, impide nomás que el virus se replique. Y aquí otro, por ejemplo, para el caso del HIV, a ver, un varón. Raúl. Sí, profesor. A ver, guasta checa muy papá. Leo de tratamiento. Sí, lee. Ya. La acidotimidina es un inhibidor de la transcriptasa reversa de la HIV. Sin embargo, es un retrovirus y como tal, su genoma de ARN debe ser transcrito por la RT en ADN que constituye el provirus y que se integra en el genoma de la célula hospedera en forma permanente. La expresión de la información contenida en el provirus permite la síntesis del nuevo ARN viral y de las proteínas virales codificadas por este. La acidotimidina no tiene ningún efecto sobre el provirus, ya que solo es capaz de inhibir la formación del provirus, pero no es capaz de inhibir la expresión del provirus en células que ya están infectadas en forma persistente. Por otra parte, el tratamiento prolongado con acidotimidina favorece la aparición de cepas mutantes. Ajá, muy bien. Entonces, el AZT, entonces, este es un inhibidor de la transcriptasa reversa del virus, ¿no? Ya les había mencionado, de que su ARN tiene una transcriptasa inversa o reversa, que va a hacer pues, que regrese a ADN, ¿no? Y de ahí recién comience con el proceso de transcripción, o mejor dicho, en ADN, y este se va a ir al núcleo de la célula hospedera y se va a convertir en provirus, ¿no? Entonces, este medicamento va a hacer solamente eso. Pero, ¿qué va a suceder si ese ADN ya se convirtió en provirus? Es decir, ya se integró al núcleo de la célula. Entonces, ya no tiene ningún efecto, ¿no? Entonces, solamente es para esa finalidad, para evitar que ese ADN se integre en el núcleo de la célula
y se convierta pues en provirus. Pero si está bajo esta condición este medicamento ya ningún efecto ya le hace a ese provirus, ningún efecto. Este va a seguir continuando nomás ya con su proceso de transcripción, ARN mensajero, traducción, proteínas no estructurales, estructurales, etc. Acá. Y ojo, también este medicamento, si va a estar aplicándose, administrándose continuamente, hay un riesgo, ¿no? Que puedan aparecer cepas mutantes del HIV. Muy bien, jóvenes. Entonces, con este punto, o hasta este punto, hemos llegado con el curso de inmunología y virología.